Cámara respaldó el informe de la comisión que investigó el brote de la bacteria Burkholderia en los servicios de salud tanto públicos como privados. Según cifras del propio Ministerio de Salud, 645 personas se vieron afectadas, 81 de ellas en el marco global y 31 personas fallecieron producto de la misma bacteria. Es por eso que ahora conoceremos las principales conclusiones, recomendaciones para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir. Diputada, tras la indagatoria que ustedes realizaron, ¿hay responsabilidad de las autoridades de salud propiamente tal en el brote de esta bacteria o las responsabilidades van por el lado más de los laboratorios que estuvieron involucrados? Yo pienso que hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades que tienen que ver con los laboratorios que fueron sancionados, que fueron multados, que sus productos fueron retirados del mercado, que fueron laboratorios de IFEM y Sanderson. Pero también, y eso es lo que motivó la formación, la creación de una comisión especial investigadora, también consideramos que no hubo las respuestas necesarias de las autoridades pertinentes en el tiempo necesario. Y eso la verdad es que quedó bastante constatado en nuestra investigación. Recordemos que el primer brote fue el 2022 de un producto del laboratorio de IFEM, cierto que ya produjo una primera alerta, pero la alerta más importante fue por un brote el 2023 del laboratorio Sanderson, lo que llevó en su momento al director de ese entonces del ISP, el señor Verdugo, a hacer una suspensión, retirar los fármacos, y eso implicó bastantes consecuencias, como por ejemplo la suspensión de cirugías en que se iban a utilizar estos productos. En fin, la verdad es que tuvo un impacto importante y ahí sí vimos una descoordinación, porque recordemos que después de eso se le pidió la renuncia al director del ISP. Entonces esta investigadora se forma también para dilucidar qué pasó allí, y las conclusiones es que justamente acá falta una mayor fiscalización, de todas maneras una mejor regulación también, y esto fue fundamental. Uno de los problemas que detectamos por esta imposibilidad o efecto que tiene la suspensión, el sacar estos productos del mercado, es que tenemos proveedores monopólicos. Es decir, se contamina, como ocurrió con el laboratorio Sanderson, las aguas del laboratorio que terminan contaminando los productos, y resulta que no tenemos otro proveedor para reemplazar, y eso genera este desabastecimiento, y que eso es muy crítico. Recordemos, y mucha gente quizás no lo tiene presente, acá hubo 80 personas fallecidas, y entiendo más de 600 afectados. 31 directamente por la bacteria fueron los que fallecieron, ¿no? Esa fue una primera estadística, después se llegó a la conclusión de que eran cerca de 80. Y lo más terrible de esto es que los familiares no supieron que había sido por esto, se enteraron cuando empieza la investigación. No conocieron la real causa de muerte. No conocieron la real causa de muerte, no hubo una instancia en que las autoridades se acercaran y comunicaran a las familias la afectación que habían sufrido. Entonces esto es sumamente delicado, y eso es lo que impulsó justamente la creación de esta comisión investigadora, que la impulsé yo, por supuesto, con la firma de todos los diputados correspondientes. Diputada Gazmuri, en relación a esto de que existen laboratorios que son proveedores únicos para determinados insumos, ¿es porque no existe más oferta de laboratorios? ¿Es porque hay una licitación que incluya aquel laboratorio específico? ¿Cómo funciona ese mecanismo? Es porque hay una licitación que dice que solo se puede asignar a un proveedor, y esto va perpetrando como este modelo monopólico, porque justamente el que tiene experiencia para la licitación siguiente, como es uno solo, viene a ser el mismo. Entonces la sugerencia que hacemos es abrirnos a más proveedores, sobre todo cuando está en juego los insumos para la salud pública en nuestro país, y no solo la salud pública, la salud privada también. Aquí hubo suspensiones en todos los ámbitos de salud. Entonces, cambiar las reglas de esas licitaciones para que puedan asignarse a más de un proveedor, y tengamos entonces la seguridad de que si falla uno, tenemos otro proveedor, y así no llevamos a una parálisis de cirugía, no llevamos a la contaminación, porque los pacientes que fallecieron es porque recibieron un insumo médico que estaba contaminado, la bacteria entró a su organismo y esto les terminó provocando la muerte. Entonces, evidentemente que una de las formas de evitar que esto vuelva a pasar es no depender de un solo proveedor. Diputada, y sabemos que aquí en la Cámara se realiza una investigación que tiene que ver con las responsabilidades políticas y administrativas, pero ¿hay responsabilidades penales detrás de esto? No es lo que nosotros hacemos, ahí tendría que ser si estos antecedentes, y tengo entendido que estos antecedentes sí pasaron a Contraloría, y Contraloría es la que determina si los pasa al Ministerio Público, ¿cierto? Habría que ver en qué va esa evolución, pero nosotros no tenemos la facultad sancionatoria, digamos, sino que lo que hacemos es dar indicadores, dar recomendaciones, y es lo que hemos hecho, el diversificar los proveedores, una mayor fiscalización, un
mayor control en esto de todas maneras y, por supuesto, mecanismos de coordinación entre los entes públicos involucrados con mucha más transparencia y claridad. Diputada, en el punto de la fiscalización, ¿de qué forma se le puede dar tranquilidad a los usuarios tanto del sistema público y privado para saber que cada uno de los componentes que se utilizan en ciertas intervenciones quirúrgicas, procedimientos, etcétera, cumplen con este estándar de calidad? Porque me imagino yo que es muy difícil que, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública pueda revisar cada uno de los componentes, fiscalizar cada uno de los elementos que se realizan. ¿Cómo poder ahí entablar algún tipo de fiscalización real, concreta, óptima? Bueno, por eso hablábamos dentro de la sugerencia de una mayor fiscalización y control. Es decir, los laboratorios que estén produciendo insumos, que van a los hospitales, que van a los centros clínicos, que van a las clínicas, evidentemente que tienen que ser sujetos de una mayor fiscalización, en que se esté controlando las condiciones en que está la planta, la condición de las aguas. Esto es fundamental. Y costó bastante llegar a determinar que habían sido las aguas, ¿no? Entonces, el pesquisar las aguas es algo que siempre nos va a permitir tener esta alerta. Y por eso necesitamos que no se haga una fiscalización cuando hay un problema o una alerta, sino que sea algo metódico, constante y permanente en el tiempo a todos los laboratorios que tengan grandes producciones y que están insumando a la salud pública chilena. Diputada, la Cenabás, ¿tiene algo que decir en este aspecto? ¿Hay que modernizar quizás su funcionamiento? ¿Cuál es el rol de la Cenabás en este tema? También fue un punto relevante el rol de la Cenabás, que tiene que tener más voz y voto también en esto, no tener un rol tan pasivo como ha tenido hasta el momento, porque ellos son finalmente los que están encargados de garantizar el abastecimiento de todos los productos a la red de salud en Chile. Entonces también se le hizo esta observación a Cenabás de un mayor control, entendiendo que quizás la fiscalización misma de las plantas el laboratorio no corresponde a Cenabás, pero como sí le corresponde regular y cautelar la calidad de los productos que se distribuyen en la red, sí tiene que tener un rol de control y fiscalización más profundo. Yo creo que como gran conclusión es que aquí faltaba mucho control, faltaba mucha fiscalización y faltaba la capacidad de darle garantías a la ciudadanía de que los productos que se están entregando cumplen con todas las condiciones de calidad, ¿cierto? Y de no peligrosidad tan fundamentales para un proceso como este. Entonces aquí lo que hicimos fue un llamado de atención como a todos los entes involucrados, desde el Ministerio de Salud, el ISP, la Cenabás, porque esto no puede volver a ocurrir en nuestro país. Diputada, también tengo entendido que ustedes sugirieron que el Estado no realice contratos de prestación de servicios con empresas condenadas por colusión o otro tipo de delitos económicos. Exactamente, resulta que acá uno de los laboratorios, Sanderson, ya había sido condenado anteriormente. Entonces, tenemos un laboratorio que había sido condenado por malas prácticas, ¿cierto? Y vemos que se le vuelve a asignar y ganar las licitaciones hacia adelante. Entonces, también sugerimos que haya un control más estricto. O sea, si un laboratorio ya ha mostrado que no cumple con todos los protocolos, que ha sido multado, como fue el caso, ¿cierto?, de este laboratorio, no puedan seguir participando en futuras licitaciones. Nos parece que es un mínimo, digamos, de darle tranquilidad a los pacientes de todo Chile. Claro, porque se puede pensar que quizás un laboratorio puede cometer una irregularidad desde el punto de vista técnico, pero si también comete una irregularidad desde el punto de vista económico es porque claramente las cosas no se están haciendo del todo bien. Bueno, es que aquí tenemos la gran tensión entre los intereses económicos, que pueden ser legítimos, pero el deber de cautelar la salud en todas sus dimensiones, ¿no? Y es por eso que la principal observación es que no podemos quedar librados al mercado de la industria farmacéutica, sino que tenemos que tener regulaciones más claras, fiscalizaciones más claras, y no por el temor al desabastecimiento, si multamos o clausuramos, ¿cierto?, la entrega a un laboratorio, decir nos quedamos sin productos. Eso es lo que no puede pasar. Es que ese quizás es el principal problema, diputada, porque si se considera que un laboratorio tiene este tipo de problemas, el Estado dice, bueno, ¿y con quién me quedo? ¿Quién me trae los insumos, o no? Exactamente, y está la capacidad de hacerlo, pero se había perpetrado esta manera de un único destinatario de la licitación, un único ganador de la licitación, y eso hacía que también el resto de los productores no pudiera crecer en su producción, porque no se le encomendaban estas partidas. Entonces, diversificar, poner los huevitos en distintas canastas, yo creo que es súper importante cuando estamos hablando de salud. Diputada Ana María Gasmuri, también el informe plantea que existió descoordinación y falta de transparencia, yo lo decía, en el actuar de las autoridades, pero se reconoció que se ha tratado de corregir con la oficialización de la comisión Brote. Sí. ¿Tiene que ver particularmente con este caso? Tiene que ver con este caso. Se formó esta comisión Brote, integrada tanto por el MinSal como el ISP, justamente para revisar todos estos inconvenientes, estos traspiés que hubo, porque aquí el único objetivo debe ser que esto no vuelva a pasar nunca más, porque de verdad es escandaloso, es vergonzoso, es tremendo para las familias que ni siquiera fueron informados, los pacientes que no murieron, sobrevivieron, pero se vieron afectados y no fueron informados. Mayor transparencia, mayor control, mayor fiscalización, sin duda, y poner al centro la salud de las personas y no los intereses económicos de ninguna industria farmacéutica. Diputada, para ir cerrando,
Usted como presidenta de esta comisión investigadora que analizó un tema tan importante que tiene que ver nada más ni nada menos que con la vida de las personas, ¿usted cree que una persona que se va a internar en un hospital, una clínica, que se va a someter a una cirugía, puede estar tranquila en relación a lo que va a ocurrir, a la existencia o inexistencia de ciertas bacterias? Yo quiero creer que sí, quiero creer que esto fue una excepción, fue un brote que tuvo sus manifestaciones, pero no es algo habitual. Lo habitual es que en Chile tenemos buenos estándares en la producción de medicamentos, de productos, de insumos médicos, y justamente el escándalo de esto fue porque esta no fue la ocasión. Esta fue la excepción de la regla que sí nos hace estar alerta. Yo como paciente hoy día, si tuviera que, quizás pondría una atención y haría la pregunta muy claramente, ¿estamos seguros de que todos estos insumos están debidamente certificados? Porque tenemos este antecedente y tenemos derecho, las chilenas y chilenos, tener esto a la vista, tenerlo presente, porque es una realidad que ocurrió. Y fíjese, diputada, y ahora sí cerrando, que uno como paciente, cuando va a un recinto hospitalario, tanto público o privado, veía constantemente las marcas de estos laboratorios y uno se daba cuenta de que todos los insumos eran con esa marca en particular. Y eso es lo que no puede pasar. Ese monopolio nos pone en riesgo. Y por eso hablamos de poner los huevitos en distintas canastas, de manera de que si hay una planta contaminada, inmediatamente podamos contar con los productos de otra planta similar, de igual calidad, de igual característica.